Las leyes de la velocidad. Las leyes de la velocidad van a ser ecuaciones que se van a utilizar para modelar o formar la velocidad de una reacción en función de la concentración de sus reactivos. Las leyes de la velocidad también son conocidas como las leyes de la velocidad diferencial. Reacciones de primer orden. Una reacción de primer orden va a ser una reacción en la cual la velocidad va a depender de la concentración de un solo reactivo. Debido a esto también la vamos a conocer como una reacción unimolecular. La ecuación de la velocidad de una reacción va a estar dada por V es igual a K por A, donde K va a ser la constante de la velocidad y A va a ser la concentración del reactivo. Debido a que las reacciones de primer orden van a depender únicamente de la concentración de un solo reactivo dentro de la reacción, principalmente vamos a hablar de reacciones de descomposición, en las cuales un reactivo se va a descomponer en dos o más especies o productos mucho más simples en relación con el reactivo inicial. Como podemos observar en el esquema, en donde tenemos un único reactivo A que se va a descomponer en B y C como sus productos finales. Dentro de los ejemplos de las reacciones de velocidad de primer orden, vamos a tener la reacción típica de descomposición, como la siguiente. A partir del carbonato de calcio como reactivo, se va a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono como productos finales, en donde su velocidad de reacción va a estar dada por la constante de la velocidad multiplicada por la concentración del reactivo, que en este caso va a ser el carbonato de calcio. Dentro del tema de las unidades, vamos a tener que la velocidad de las reacciones va a estar dada por molaridad sobre segundo, debido a que estamos buscando un cambio en la concentración a lo largo de un tiempo. En la ecuación de velocidad de la reacción, K va a estar dada en 1 sobre segundo, M se va a referir a la dimensión en molaridad y S se va a referir a la dimensión en segundos. Desconocido se va a referir a la dimensión que queremos determinar. A mayúscula va a ser el símbolo de la concentración de la especie. Entonces, para tener las mismas unidades dimensionales en ambos lados de la ecuación, vamos a necesitar dimensiones desconocidas como la constante de la velocidad, es decir, K, que va a tener unidades de 1 sobre segundo. Siempre que trabajemos con una reacción de primer orden, K va a estar dada por 1 sobre segundo, además de que la molaridad va a estar dada en mol sobre litro. Como ya mencionamos al inicio del tema, la velocidad de la reacción de primer orden va a ser proporcional a la concentración del reactivo. Es decir, pueden existir varios reactivos en la ecuación, pero únicamente uno va a determinar la velocidad del mismo. Bien, entonces ahora hablemos de las ecuaciones que definen a las reacciones de primer orden. Entonces, observemos nuestro paso 1 donde tenemos la derivada de la ecuación de la velocidad, considerando dos cosas. Vamos a derivar una concentración de nuestro reactivo A con respecto al tiempo y también vamos a poner un signo negativo en esta derivada que nos indicará que nuestro reactivo A está desapareciendo. Ahora esta derivada va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de A. En un segundo paso y en un tercer paso, vamos a integrar esta expresión y vamos a resolver la integral, obteniendo así dos ecuaciones que nos servirán en las gráficas. Observemos entonces nuestra ecuación 2, donde vamos a tener una forma de la recta que va a ser igual a y es igual a mx más b. Bien, observemos aquí nuestra primera gráfica para las reacciones de orden 1. Entonces, esta gráfica va a ser determinada a partir de la ecuación que decía que mi concentración de A es igual a la concentración de A en un tiempo cero por E elevado a la menos constante de velocidad por tiempo. Aquí vamos a tener una gráfica que únicamente nos va a servir para identificar el orden de la reacción, pues las reacciones de orden 1 van a ser las únicas que tengan esta forma de la gráfica, de una curva exponencial y descendiente, y lo cual tiene mucho sentido ya que estamos hablando que mi reactivo A está desapareciendo. Bien, entonces aquí tenemos nuestra segunda gráfica para las reacciones de orden 1. Esta, recordando que va a salir a partir de la ecuación 2, en la que les dije que va a tener una forma de la recta.
Esta ecuación nos dice que logaritmo natural de la concentración de A es igual a menos mi constante de velocidad por tiempo más logaritmo natural de la concentración de A en un tiempo cero. Entonces, como nuestra gráfica ya es una línea recta, se nos es posible calcular la pendiente, teniendo en cuenta que la pendiente va a ser igual a menos constante de velocidad. Hay que tener en cuenta aquí que solo las reacciones de primer orden tienen una relación lineal entre el logaritmo natural de la concentración y el tiempo. Aquí entonces les traigo un pequeño ejercicio en donde nos pide calcular la constante de velocidad y la concentración del reactivo después de 60 segundos. Entonces, este ejercicio lo vamos a poder resolver a partir de nuestros datos de la regresión lineal que nos da la gráfica. En nuestro caso vamos a despejar m, que nos quiere decir la pendiente, para encontrar la constante de velocidad, y también vamos a usar matemáticas para obtener la concentración de A. Gráfica de la fórmula del tiempo de vida media del orden 1. Aquí tenemos la gráfica de un decaimiento exponencial. El primer punto de arriba lo obtenemos cuando el tiempo es exactamente igual a 0. Obtenemos la concentración inicial de A, pero E a la 0 sabemos que es igual a 1. Entonces este punto es la concentración de A cuando el tiempo es igual a 0. Como podemos observar en esta gráfica, entre más aumenta el tiempo, más decrece la concentración de A al tiempo t, y esta es la forma en la que decrece una exponencial. Además sabemos que conforme el tiempo tiende al infinito, la concentración de A en este tiempo tiende a 0, y podemos ver que estos puntos están cada vez más cerca del 0, pero nunca llegan a tocarlo. Así que conforme el tiempo aumenta, la concentración de la se va a acercar a 0, pero nunca lo toca, simplemente se acerca a media. El tiempo de vida media es el tiempo que tarda la concentración de un reactivo en decrecer la mitad de su concentración inicial. Aquí tenemos la fórmula que habíamos despejado anteriormente y nos dice, según la definición, que la concentración de A con respecto al tiempo va a ser igual a la concentración de A inicial sobre 2, y el tiempo se refiere al tiempo de vida media. Aquí, reemplazando esto en la fórmula que habíamos dicho, tenemos que la concentración de A inicial sobre 2 va a ser igual a la concentración A inicial por E a la menos K por el tiempo de vida media. Se simplifican ambas concentraciones iniciales y nos quedará que va a ser 1 medio de E a la menos K por el tiempo de vida media. Luego de ello debemos aplicar el logaritmo natural para poder simplificar E. Y tendremos que el logaritmo de 1 medio va a ser igual al logaritmo de E a la menos K por el tiempo de vida media. Se simplifica y nos quedará el logaritmo natural de 1 medio va a ser igual a menos K por el tiempo de vida media. Aquí se debe despejar el tiempo de vida media y tendremos que va a ser igual a menos el logaritmo natural de 1 medio sobre K. Como podremos saber, el logaritmo natural de 1 medio es igual a menos 0,693. Y así, reemplazando en la fórmula, tendremos que el tiempo de vida media es 0,693 sobre K. Además, tenemos que saber que la reacción de la vida media de una reacción de primer orden, hay una cosa que tenemos que observar que es muy importante y es muy interesante, dado que la constante de velocidad de la reacción es una constante y por aquí este número también es una constante, así que la vida media es una constante y no depende para nada de la concentración inicial, y esto pasa solo en las reacciones de orden 1. Ahora veremos ejemplos en la industria farmacéutica. Para la determinación de la vida útil del medicamento. Las reacciones de orden 1 son útiles para modelar la degradación química de los medicamentos a lo largo del tiempo. Los medicamentos pueden descomponerse en sus componentes originales o en productos de la degradación. Al estudiar estas reacciones y calcular su constante de velocidad, podemos predecir cuánto tiempo tomará para que un medicamento pierda una cantidad aceptable, de su potencia. Los tiempos de vida media, en cambio, se utilizan para establecer la vida útil de un medicamento en diferentes condiciones de almacenamiento y con esto proporcionar pautas para su comercialización y uso seguro. Pero ahora veremos cómo es que se realiza este proceso. El paso número 1 va a ser establecer la reacción de orden 1. Para eso vamos a asumir que el medicamento sigue una reacción de orden 1, lo que significa que la velocidad de degradación es proporcional a la concentración del medicamento. Para el paso 2 vamos a realizar estudios de degradación, por lo que vamos a someter al medicamento a varias condiciones de temperatura, luz, humedad para acelerar la degradación. En el paso 3 vamos a obtener los datos experimentales, vamos a obtener las concentraciones del medicamento a diferentes tiempos.
Para calcular la constante de velocidad, que es el paso 4, vamos a utilizar la ecuación de la velocidad y vamos a despejar la K. Para calcular la vida media, vamos a utilizar la ecuación del tiempo de vida media, que es igual a 0.693 sobre K. Y finalmente, para el paso 6, vamos a estimar la vida útil del medicamento. Esto se puede utilizar y se puede estimar utilizando la vida media que ya obtuvimos. Generalmente la vida útil se establece en múltiplos de la vida media, 2 o 3 veces la vida media. Con esto vamos a garantizar que el medicamento mantenga su eficacia y seguridad durante un tiempo prolongado. También es útil para determinar la estabilidad de productos farmacéuticos. Las reacciones de orden 1 son relevantes porque la degradación de muchos compuestos farmacéuticos sigue una cinética de este tipo, lo que significa que a medida que la concentración del medicamento disminuye con el tiempo debido a la degradación, la velocidad también va a disminuir de manera proporcional. Entonces, para esto, los científicos y formuladores de medicamentos deben considerar la cinética de degradación al estimar cuánto tiempo un medicamento permanecerá estable antes de que sus propiedades se deterioren. Entonces, al conocer la constante velocidad de la reacción de degradación, pueden calcular cuánto tiempo llevará en alcanzar cierto nivel de degradación y en consecuencia también podemos establecer la fecha de caducidad del medicamento. Continuando con las aplicaciones en el ámbito farmacológico, es importante mencionar el desarrollo de sistemas de liberación modificada o controlada, que son basados en la cinética de orden 1, donde el objetivo es vectorizar el fármaco y dirigirlo hacia tejido, órgano o célula de un específico, y la velocidad de liberación se encuentra en función de la concentración del fármaco que está disuelto en el medio en ese momento. Con la cinética de orden 1 podremos determinar los procesos de absorción y eliminación de los fármacos, para aumentar la optimización de la seguridad y eficacia de los tratamientos farmacoterapéuticos y disminuir la administración y efectos adversos que puedan presentarse en la terapia convencional. Para el desarrollo de estos sistemas es importante tomar en cuenta varios parámetros a ser modificados, como el tamaño de la partícula, la forma de la partícula, su capacidad mucoadhesiva, la cantidad de principios activos, además la concentración de la fase acuosa, de la fase oleosa y la concentración de tensoactivo, la cantidad de HPMC y la cantidad de ALG. Entre los principales sistemas que se utilizan son los monolíticos o matriciales, los sistemas de reservorio o controlados por membrana y los sistemas de bomba osmótica. Los sistemas monolíticos o matriciales. En estos sistemas el fármaco se encuentra disperso de una forma homogénea en una matriz que es polimérica. Esta puede ser hidrofílica como también lipídica. En el caso de las hidrofílicas son aquellas en las que el fármaco está disperso y esta matriz es soluble. Las matrices lipídicas se caracterizan por estar constituidas por un esqueleto que es inerte e insoluble, que pueden ser grasas o ceras, en donde se encuentra contenido el principio activo. Continuando con los sistemas de reservorio o controlados por membrana, son estas membranas que tienen la capacidad de modificar la velocidad de liberación del fármaco, y estas deben volverse permeables para permitir su salida. Estas membranas no están diseñadas para hincharse ni tampoco erosionarse, y este sistema cumple un proceso de liberación con varias etapas. En los procesos de liberación modificada de los fármacos que son administrados por vía oral, es importante mencionar que inician con una cinética de orden 0, porque la concentración es constante, pero progresivamente esta concentración disminuye, obteniéndose una cinética de orden 1. Continuando con los sistemas de bomba osmótica, este sistema está compuesto por un núcleo y una membrana semipermeable. Este núcleo a su vez consta de dos capas, una donde se encuentra el fármaco y otra el agente polimérico osmótico. En este sistema el proceso inicia cuando la membrana semipermeable permite la entrada de agua, y a medida que ingresa mayor cantidad de agua también lo hace la presión osmótica, con lo que tiene la capacidad de bombear hacia el exterior el fármaco que ya se encuentra disuelto. Entre los principales materiales que se utilizan en estos sistemas es el alcohol polivinílico, acetato de celulosa y dicelulosa. ¿En qué situaciones sería ventajoso prescribir una forma de liberación modificada? Cuando se quiera controlar la liberación del fármaco en el tracto gastrointestinal, además en los fármacos que tienen un estrecho margen terapéutico, y para mejorar el cumplimiento de las terapias farmacológicas con los pacientes. A continuación, una tabla con los diferentes sistemas y sus ejemplos.